capítulo 9 de Corintios, de Segunda Corintios. Es un capítulo breve, pero plantea dos cosas muy importantes que la vamos a ver en la voluntad del Señor. La primera, que encontramos, dividirlo como está misma la división en la Biblia, está muy apropiada. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de Acaya, entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como yo lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros y, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bueno, este comentario del apóstol, ¿de dónde, qué resulta? Bueno, ustedes saben que los macedonios se caracterizaron por velar por las necesidades del apóstol, aunque no eran gentes de grandes recursos. En cambio, Corinto era una ciudad de más recursos. Las personas que se habían convertido tenían recursos y también eran generosos, o sea, lo dice de vuestra buena voluntad. Ustedes, para que nos ubiquemos, está escribiendo Pablo la segunda carta, se la está por mandar por medio de Tito, y dos hermanos que no dice el nombre, que lo vimos en los capítulos anteriores, como hemos venido meditando, para llevarles esta carta de 2 Corintios. Entre estos dos lapsos, el apóstol estuvo esperando que Tito trajera noticias, de que estaba ansioso él por las noticias de cómo había evolucionado la primera carta a los Corintios. Entonces estaba ansioso, ya había calmado su ansiedad porque Tito le comentó las buenas repercusiones de la carta, cómo lo fueron aceptando lo que Pablo le decía, y entonces Pablo les está agradeciendo esa visión nueva con referencia a la necesidad de los hermanos. Esto que estaban preparando era para los hermanos de Jerusalén, que estaba viendo una gran hambruna. Pero en estos 5 versículos se ven algunas características de lo que es el tacto y la sutileza del hombre de Dios, tratando de que las palabras y los hechos sean todos perfectamente controlados para la bendición de la grey de Dios. Acá el apóstol Pablo da un ejemplo maravilloso de lo que es la cautela y la precisión que se debe tener en estos aspectos. Primero, ¿por qué? Dice, por cuanto la administración para los santos, la ofrenda para los santos, está queriendo decir acá, es por demás que yo os escriba. Sí, porque el apóstol le está diciendo, es redundante, porque va a ir Tito con estos dos hermanos y ya van a hablar con ustedes, pero sería por demás que os escriba, sería innecesario escribirlo, pero lo voy a hacer. Yo conozco vuestra buena voluntad, y me glorié y me glorío de los macedonios, de ese deseo de ayudar, y ayudar con generosidad. Y es algo que ustedes ya lo manifestaron desde el año pasado, o sea, desde el año pasado ya tenían preparado en su mente hacer esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y este celo, este deseo de ayudar en la obra del Señor económicamente, ha estimulado a otros, a la mayoría de los hermanos,
que no tenían tal vez esa impronta de velar por la necesidad de otros hermanos, fueron aprendiendo por esta actitud de los corintios. Entonces, vamos al versículo, era una ofrenda que estaba preparada, que mostraron su celo por, y ese celo, acá celo no es de celoso, sino ese celo de velar por las necesidades. Había estimulado a otros hermanos también a que tomaran conciencia de ayudar a los hermanos que pasan por necesidad. Pero dice, pero he enviado a los hermanos, ¿a quién? A Tito, aunque todavía no los había enviado en una forma verbal de decirlo, podía haber dicho, los envío a Tito y a estos dos hermanos que no dijo los nombres, para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. O sea, nosotros estamos contentos y satisfechos por vuestra actitud, pero queremos mandarle a Tito ¿para qué? Ahora vemos por qué. Dice, para que gloriarnos de vosotros que no sea en vano de esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, el apóstol Pablo quiere decirle, miren, yo voy a mandar a Tito para que seguramente van a ir macedonios conmigo, y sería bueno que estuviera preparado ya, que no, en el momento, yo sé que es espontáneo el fervor de ustedes, pero sería bueno que lo tuvieran preparado. Mandó antes a Tito para que juntasen este donativo y lo hicieran de una manera ordenada y con previsión. Era un acto de previsión. Y que no sea algo así voluntarioso hace falta. No, que fuese algo que figurara como algo que ustedes en vuestra generosidad ofrecen y no por causa de una necesidad. Fíjense en el concepto del apóstol. No solamente el hecho de ofrendar, sino lo bueno de hacerlo, porque cuando hay una necesidad, es buena suplirla, pero como el Señor nos enseñó no en bambalinas, sino en silencio, con total discreción, suplir una necesidad. Y los corintios estaban aprendiendo muchas cosas y hacían como les parecía a veces. Es el problema de los corintios, les costó aprender, venían de culturas muy diferentes. Entonces dice, para que si vinieran conmigo algunos macedonios o salieran desprevenidos, no nos avergoncemos nosotros, por no decir también vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida. O sea, el apóstol dice, yo no les estoy pidiendo algo, estoy diciéndoles en base a lo que ustedes prometieron. No les estoy recriminando la ofrenda, les estoy diciendo en base a ustedes que ya le prometieron al Señor, y después lo enseña eso. Como la actitud de la ofrenda es una responsabilidad del creyente individualmente delante del Señor. Acá el apóstol dice, miren que yo lo que les estoy diciendo, que tengan preparado lo que ustedes prometieron, no lo que yo no les estoy imponiendo nada. Para que esté lista como generosidad, para que esté, la generosidad es una cosa y la otra para que no parezca una exigencia nuestra. O sea, el apóstol está enseñando una verdad, pero a la vez de enseñar, de ofrendar, está diciendo, miren, no solamente hay que ofrendar, sino que hay que ofrendarla dentro de unas normas que el Señor quiere. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. El Señor dio pautas muy, muy importantes con respecto a esto. Y el apóstol Pablo toma esa enseñanza y la traduce para este hecho de los corintios. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo puede decir, bueno, que lo levanten así. No, dice, vamos a ser cuidadosos. Van los hermanos a Tito, preparan todo. Cuando vienen los macedonios, dice, acá está Pablo, la ofrenda que preparamos para los hermanos de Jerusalén. Es muy buena esta enseñanza, porque nos habla de la seriedad y de la responsabilidad en un tema tan complicado y como es hoy en día. Ustedes saben que muchos
sectores evangélicos se les juzga por una influencia en demasía de todo lo que tiene que ver con la plata, ¿no? Entonces, muchas veces el mundo relaciona a los evangélicos con unos personas que lo único que desean es el diezmo, la plata y nada más. Y no es así, no es así. En algunos lugares será así, pero los creyentes somos, tenemos bien enseñado esto y somos cautelosos y tratamos de cumplir las cosas del Señor con la menor aparatosidad posible, ¿no es cierto? Para que sea todo ordenadamente y como el Señor lo enseñó, que sea el resultado de una adoración al Señor y no el fruto de vanagloria. Es muy fácil vanagloriarse en todas estas cosas, por eso es importante que tengamos presente esto. Y en la segunda parte expresa algunas enseñanzas con respecto a lo que viene, lo que dijo en los versículos anteriores. Y da algunos principios que son maravillosos. Dice, el primer principio que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, es muy simple, la enseñanza bíblica es tan buena, que de tan sencilla, es sencilla y profunda a la vez. ¿Qué quiere decir acá? Si el sembrador anda retaseando su semilla, no, voy a tirar una acá, voy a tirar una acá, voy a tirar una acá. Y pasa como en la parábola del sembrador, después. ¿Cómo es la palabra del sembrador? Vinieron las aves, una cayó en tierra, y si es muy agarrado en ese aspecto, no le van a crecer las plantitas, porque fue escaso para dar la semilla. Es lo mismo que predicar el Evangelio. Si nosotros predicamos el Evangelio a 200.000 personas, se van a convertir muchas. Si le predicamos una, las posibilidades son menores. Cuanto más prediquemos, más sembremos, más vamos a cosechar en porcentaje. Entonces, acá el sembrador, para cosechar cuando va a pasar la hoz, en aquel tiempo no había tractores ni cosechadoras, cuando iba a pasar la hoz, va a ver la cantidad y la densidad de las espigas de trigo porque fue generoso cuando sembró. Entonces dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso es un principio que tenemos que tener los creyentes. Pero no solo con respecto al dinero, con respecto a nuestra vida para el Señor. Si yo pienso en términos de mi bienestar, que no está mal, mi bienestar, mi confort, mi entretenimiento, hasta mis pasiones, legítimas pasiones, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, uno dirá la lectura, otro caminar, otro tendrá, cada uno tiene cosas que le gustan, otro le dice, a mí me encanta andar en bicicleta, o sea, a uno le gusta el fútbol. Entonces, cuando nosotros en la obra del Señor también le damos mucha prioridad a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestras cosas, y no le damos valor a la entrega, a sembrar generosamente. Todos nosotros muchas veces relacionamos esto solamente con el aspecto del dinero, y el dinero es un aspecto importante, pero si no, de acuerdo a cómo provenga. Si es el resultado de una relación genuina y de agradecimiento para el Señor, es válida. Se puede dar también por orgullo y por carnalidad. Se puede dar lo que a uno no le cuesta nada. Se puede dar hasta las cosas que están mal habidas. Y por el solo hecho de dar está bendecido todo eso. No. No. Es importante que el resultado, cuando el Señor dice, cuando una persona, un creyente se entrega al Señor, también va en su dinero. Pero es difícil que vaya su dinero si él no se entrega al Señor.
dice, cada uno, y esto es un tema de análisis personal. Yo sé que los hogares, cada uno con su esposa tiene una economía en común, por supuesto. El matrimonio tiene una economía en común, pero es bueno que cada uno tenga en ese sentido una cierta independencia para que sea también un ejercicio particular. Cada uno dice, dé como propuso en su corazón. No dice como propuso en su entendimiento, propuso en su corazón. Es el resultado de un sentimiento profundo con respecto al Señor. No con tristeza, no como si fuese un impuesto. A nadie le gustan los impuestos, ¿no? Porque es algo que te imponen. Impuesto viene de algo impuesto. Ay, yo voy contento al banco a pagar los impuestos. No, los pagamos porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero es una imposición. Y cada vez más, tenemos la Argentina que están diciendo por ahí que es el segundo país en el mundo con más carga impositiva. Y no andan bien las cosas a pesar de que pagamos tantas cosas. Entonces, ni por necesidad. No hay más remedio. No hay más remedio que atender esta necesidad. Esas son dos cosas. No, dice, porque Dios ama al dador alegre, al que da al Señor con ganas. Con ganas. Como dijimos, es el resultado de la adoración. No es el resultado de un aspecto monetario. Pues, si nosotros relacionamos, hay muchas veces hay iglesias que hacen el énfasis no le importa cómo está el creyente, pero sí le importa que ponga plata. Y no es así, porque la plata está relacionada a cómo está el creyente. Si no, no tiene sentido. Que el Señor nos ayude a afianzar esto, que la generosidad nuestra sea el fruto de una actitud profundamente espiritual. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda liberalidad, podría ser. Para que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, qué bueno es esto, tener lo suficiente. Esto es maravilloso. Nos quita tanta ansiedad, nos saca tanta carga, porque cuando uno quiere tener todo lo que desea, vive angustiado. Ahora, cuando uno se conforma con lo suficiente, recobra un grado de tranquilidad y de felicidad. Porque la verdad, y ustedes saben que cuando uno... Yo admiraba a mi papá y a mi mamá, porque veía cómo optimizaban los recursos. Y ahora veo que me hago grande y veo que cada vez necesito menos cosas. Pero no porque sea nada en especial, porque cuando uno va creciendo y se va dando cuenta de que las cosas importantes no son tener cosas, sino las cosas que uno necesita. Uno no necesita tal vez unas vacaciones en Cancún, necesita el remedio que le hace sostener su salud. Y la verdad que si está Cancún o no está Cancún, importa muy poco, pero sí me importa tener el remedio, por ejemplo, para el Parkinson. Y entonces los valores de uno van cambiando, se va dando cuenta que las necesidades de uno son verdaderamente satisfechas por la gracia de Dios. Totalmente. El Señor cumple su promesa. Dice, abundéis en toda buena obra. Teniendo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Cuando uno tiene lo suficiente,
tiene tiempo y espacio para hacer buenas cosas. Sino, ese tiempo para hacer buenas obras lo tiene ocupado en lo que él no es más que lo suficiente. No sé si me explico. Si yo me contento, tengo tiempo y tengo cosas que me sobran para poder hacer cosas. Si yo no me contento, todo el tiempo que yo podría dedicar a hacer cosas lo necesito para contentarme con esas cosas que según me parece es lo que me contenta, lo que me da contentamiento. Yo sé que vivimos una situación muy difícil en la Argentina y creo que este capítulo tiene una validez extraordinaria para descomprimirnos y sacarnos un montón de peso que tenemos pensando en las cosas que necesitamos y que deberíamos tener. La sociedad moderna te dice las cosas que deberías tener. ¿Quién lo dijo? Yo me acuerdo, si lo saco a veces, cuando nos casamos, no sé si compramos, me parece que lo compramos, un cuchillo eléctrico. No sé, Alicia, vos decime si me equivoco. Lo regalaron. ¿Sí? Entonces, uno va diciendo, uy, qué bueno es el cuchillo eléctrico. Otra vez, la jarra de jugo, la jarra juguera. Y qué bueno es tener, pensábamos cuando uno es joven, no, la cocina tiene que estar equipada con todas las cosas, y qué lindo, tenías el microondas, el hornito, el cuchillo eléctrico, ahora está el cepillo de diente eléctrico, el que corta los pelitos de acá de la oreja, hay un montón de chiches nuevos. Cuando vos vas a la realidad, terminás no usando el cuchillo eléctrico porque perdés más tiempo en limpiarlo que el tiempo que tardaste en cortarlo, que hizo ¡fiup! Y ya cortó. Pero después tardás más tiempo en limpiarlo. La juguera, terrible. Usaba la juguera, hacía 2 naranjas, tenía que limpiar, perder 15 minutos de limpiar la juguera, pero son cosas que deberías tener. Que el Señor nos ayude a ser muy cautos, es decir, tener la suficiente distancia con todo esto y decir, Señor, quiero tener, como dice la Escritura, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos posibilidad para abundar en toda buena obra. Dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y esta es la previsión del Señor, pero la previsión, ¿a quién le da semilla? ¿A quién le da semilla? ¿A quién le da semilla el Señor? ¿A quién? Al que siembra. Ahora hacemos la pregunta, ¿se la dará al que no siembra? ¿Se la dará al que no siembra? El Señor le da semilla al que siembra. Dice, y pan al que come, al que tiene necesidad. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es la bendición del Señor. El Señor le da semilla al que siembra, pan al que come, y el Señor velará para que tenga suficiente y multiplicará la sementera. ¿A quién? Aquel que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abunda en toda buena obra. ¿Cuál es la bendición del Señor para este hermano, para esta hermana que abunda en toda buena obra porque se contenta con lo suficiente? ¿Qué es lo que hace el Señor? Le da semilla al que siembra, le da pan al que necesita y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y entonces acá viene la última parte.
para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Dice, para toda liberalidad. O sea que hay un ciclo constante. El Señor nos da para que demos. Nos vuelve a dar para que sigamos dando. Entonces, la liberalidad es la facilidad que tiene, el tacaño sería lo contrario a liberal. Tener liberalidad es ser no de mano suelta, así, pero desarraigado a lo material sería. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acá figuran varias cosas que produce la liberalidad, producto de aquel que teniendo todo lo suficiente, abunda en buenas obras. ¿Qué dice la Escritura? Que esa persona está enriquecido en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. Y esta liberalidad, esta facilidad que tiene de poder ayudar y poder sostener y de poder estar presente en las necesidades de la obra y en los recursos para el Señor. Dice, ¿qué produce esto? Primero produce en nosotros acción de gracias a Dios. Dice, ¿saben lo que pasa? Corintios, la liberación de ustedes, la liberalidad de ustedes, lo que primero produce en nosotros, los siervos del Señor, los que hemos venido a traer el mensaje de Cristo, produce en nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra en ustedes. Agradecemos a Dios porque la liberalidad de ustedes es producto de la obra que Cristo hizo en ustedes. Por eso agradecemos a Dios. Dice, porque por la administración de este servicio, no solamente, segunda cosa, suple lo que a los santos falta. O sea, la liberalidad de ellos producía gratitud en el apóstol al Señor. Segundo, producía suplir una falencia y una falta. Algo que se necesitaba, algo imprescindible, algo que necesitaban los hermanos, que era comer, los hermanos de Jerusalén. Bueno, entonces sigue diciendo, pues por la experiencia de esta administración, de lo que ellos estaban haciendo, de juntar, de ofrendar y de preparar esto para los hermanos, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, ahora son los hermanos de Jerusalén los que son beneficiados. ¿Qué producen ellos? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Por tener el mismo espíritu de Cristo. Por comprender y entender las enseñanzas del Señor. Por eso glorifican ellos al Señor. Y otra cosa fundamental, ustedes saben que los hermanos de Jerusalén, que eran judíos, se resistían a que el Evangelio fuera a los gentiles. Y ahora viene una ofrenda, ¿de dónde? De Macedonia. ¿De dónde? De Corinto. La mayoría de los creyentes, ¿qué eran? Gentiles. Recibían el dinero y la ofrenda de aquellos que ellos mismos resistían. Y más de uno tuvo que haber dicho, perdóname, Señor, porque la hora del Evangelio no llegó solamente a los judíos, sino que llegó a los cristianos de todo el mundo, gentiles y no gentiles.
dice, y por la liberalidad vuestra, contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Un acto sencillo de suplir una necesidad produjo un cambio notable en los cristianos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos podían ver que la liberalidad de los corintios era acompañada por una oración por ellos, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios manifestada en ellos. Qué bueno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta entonces como resumen que cada vez que nosotros ofrendamos, suplimos una necesidad, que es la obra, tenemos que tener en cuenta que satisfacemos una necesidad, pero llevamos gloria al Señor. Porque los hermanos que estuvieron orando al Señor por eso que necesitaban, el Señor nos utilizó para suplir esa necesidad. Y se cierra el círculo, del cual la gloria no es para ninguno en especial, sino solamente para el Señor, que trabajó en los corazones de los necesitados para que oraran a Dios y en los corazones que tenían para suplir la necesidad. Solamente eso lo hace el Señor. Y termina el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa acá? La palabra griega significa inexplicable. Y muchos dijeron, ¿a qué se refiere el apóstol con esta expresión? Y también muchos terminan diciendo, está hablando del Señor. ¿Cuál es el don de Dios inexplicable? Que no se puede explicar con palabras humanas. La entrega maravillosa la ofrenda, por sobre todas las ofrendas. ¿Cuál fue? La del Señor en la cruz. Por eso dice, dar gracias a Dios por su don inefable. Porque de esa obra de la cruz y del Señor Jesucristo muriendo en ella, nosotros aprendemos, aunque sea en pequeña parte, con nuestras miserias y todo, lo que significa dar. Porque mejor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Lo dijo el Señor y lo cumplió. Porque Él se dio, se entregó enteramente por todos los hombres. Amén.